Entrevista con Montserrat Zagot sobre las elecciones municipales en Costa Rica. La conversación se realizó para la edición 179 de Caribe Nuestro y se divulgó el 5 de febrero del 2020. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El pasado 2 de febrero Costa Rica tuvo una cita electoral. De las urnas salieron alcaldes, regidores, intendentes, síndicos, miembros de consejo de distrito, entre otros cargos locales. Vanessa, aunque estaban habilitados para votar un poco más de 3.400.000 personas, solo participó el 30% de los inscritos. Para analizar estos comicios, la participación de las mujeres y el desempeño de la izquierda, montamos a este barco a Montserrat Zagot. Ella es doctora en sociología con una amplia carrera académica en ese país. Montserrat, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Buenas, muchas gracias por la oportunidad de hacer este análisis desde Costa Rica. Primero, queremos conocer tu lectura de los comicios. ¿Cuáles partidos ganaron y cuáles perdieron en estas jornadas, Montserrat? Las elecciones municipales del domingo dejaron muy claramente un par de ganadores, que son los partidos tradicionales del bipartidismo costarricense, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Obtuvieron entre los dos más del 50% de las alcaldías y de los gobiernos locales de este país. Eso nos dice que, aunque ha habido una tendencia a que ya el bipartidismo no esté tan presente en la realidad política del país, cuando hablamos a escala local, esos partidos siguen teniendo muchísimo arraigo, siguen movilizando sus propios recursos, tienen estructuras muy claramente definidas a nivel local y territorial, y por esa razón fueron los principales ganadores. Yo diría que los principales perdedores fueron los partidos de tradición evangélica, que en las elecciones presidenciales estuvieron a punto de ganar la elección, sin embargo en esta ocasión no obtuvieron ni una sola alcaldía. El partido de gobierno también fue perdedor, perdió 2 de sus alcaldías, que ya de todas formas tenían un número muy bajo, pasó de tener 6 a tener solamente 4. Esto es realmente inaudito para un partido que está en el gobierno y que tiene todos los recursos y las posibilidades de haber hecho una campaña activa y haber obtenido mejores resultados. Y yo diría que probablemente también el único partido de izquierda que participó, que fue el Frente Amplio, también perdió, porque perdió la única alcaldía que tenía, que había sido obtenida hace 4 años, en esta ocasión la perdió. De acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones, estos son los comicios municipales con la menor abstención desde que se realizaron en 2002. El TSE reportó 63,6% de abstención. Montserrat, ¿cómo podemos interpretar esta cifra? Las elecciones municipales en Costa Rica, desde que se separaron de las elecciones nacionales hace unos cuantos años, siempre han tenido una participación muy baja. En esta ocasión sube un punto porcentual, sin embargo no es significativo si lo comparamos con la ocasión anterior. Podemos interpretar que las personas votantes en realidad no le dan tanta importancia a esta elección, piensan que a nivel local no hay muchas cosas que se puedan hacer o que puedan cambiar. Me da la sensación de que sienten que los partidos políticos que están allí presentes van a hacer las cosas de todas maneras, con su participación o sin su participación, y no hay en ese sentido, digamos, una emoción, no se movilizan, digamos, emociones. La gente lo mira como una práctica muy cerca de su vida cotidiana que realmente no impacta de mayor manera su vida. No impacta, por ejemplo, su búsqueda de empleo, no impacta los grandes temas que tienen preocupación, como la pobreza, no impacta también temas que tienen que ver, por ejemplo, con los temas valóricos. Desde esa perspectiva hay una menor participación, un menor involucramiento, y al estar alejado, digamos, de la política nacional, de las elecciones presidenciales o de las elecciones para el Congreso, las personas no se sienten tan motivadas a votar. Ahora, hablemos de la representación de las mujeres en estos comicios. De cada 10 candidaturas, solo 2 eran de mujeres. El 77% de las papeletas estaban encabezadas por hombres y solo el 23% por mujeres. Es una deuda pendiente de la democracia costarricense con las mujeres. ¿Cómo puede cambiarse esta situación? Las elecciones municipales, en el caso de Costa Rica, son realmente una muy mala noticia para las mujeres y su participación.
Dada la estructura que tienen, que es básicamente de un solo candidato acompañado de dos candidatos a vicealcalde, es muy difícil entonces controlar la participación de las mujeres. En Costa Rica existe una ley de cuotas bastante efectiva desde el año 1996 y cuando hay listas de elección, la normativa establece que tiene que ser con paridad y alternancia de género. Sin embargo, en las elecciones municipales esto no es posible. Lo único que se pide es que si encabeza un hombre, vaya una mujer en el segundo lugar y que si encabeza una mujer, vaya un hombre en el segundo lugar, pero no hay una posibilidad de que se establezcan reglas claras para los partidos en términos de que tiene que haber un número equitativo de mujeres candidatas en todos los cantones del país. Hay ya varias propuestas de cambio legislativo para obligar a que haya una mayor paridad y una mayor equidad, pero hasta el momento esos cambios no han sido aprobados. Desde esa perspectiva ya es muy evidente que cuando no hay normativa clara, cuando no hay leyes que obliguen a los partidos políticos a establecer la paridad y la alternancia por género, cuando no hay una norma clara, las mujeres van a quedar por fuera. No porque no tengan interés, porque las mujeres muestran muchísimo interés, en muchos lugares pelearon las candidaturas, pelearon el poder encabezar las papeletas, pero no fue posible. Hay una gran cantidad de prácticas políticas y culturales al interior de los partidos que hace que se reorganicen las relaciones de género y que siempre terminen prevaleciendo los hombres. En ese sentido, en esta ocasión incluso disminuye el número de alcaldesas que quedaron electas, lo cual representa un retroceso y nos dice que todavía estamos viviendo en una época en la que si no hay una clara legislación y una clara normativa, si lo dejamos únicamente en manos de los partidos y de sus tradiciones culturales, las mujeres van a quedar fuera. Vimos los resultados del Frente Amplio y son desalentadores. Montserrat, ¿qué pasa con la izquierda en Costa Rica? Además del Frente Amplio, ¿hay otra fuerza política de izquierda? En Costa Rica existe una larga tradición de anticomunismo que se ve manifestada de diferentes formas en la cultura política del país. Hay algunas ocasiones en que los partidos de izquierda han logrado obtener un máximo de 3 diputaciones de 57. El Frente Amplio representó una gran diferencia hace 6 años cuando logró obtener 9 diputaciones, lo cual fue histórico. Nunca antes la izquierda había obtenido semejante representación política en el Congreso del país. Sin embargo, esos 9 diputados del Frente Amplio no respondieron a las necesidades de la ciudadanía. Hubo unas grandes críticas a la forma en que ejercieron el poder. Se vieron involucrados en una serie de escándalos de violencia doméstica, de hostigamiento sexual y desde esa perspectiva, por lo tanto, no supieron responder a una ciudadanía que les había votado con mucha esperanza y con grandes expectativas de que pudieran hacer un cambio real. No tuvieron tampoco, digamos, un impacto que uno pudiera decir memorable en la Asamblea Legislativa y desde esa perspectiva creo que la ciudadanía les dio una oportunidad, pero que a partir de allí, al no haber respondido, de nuevo ha caído, digamos, en sus niveles más bajos. En esta ocasión, en las elecciones municipales, pierden 2 puntos porcentuales en relación con lo que habían obtenido la última vez y además pierden la única alcaldía que habían ganado en las elecciones del 2016, con lo cual la representación del Frente Amplio baja probablemente a sus niveles más bajos desde que se constituyó como partido político. Y no hay otras fuerzas de izquierda. En las elecciones nacionales hubo un grupo de tendencia trotskista que también participó con muy malos resultados también. Entonces, desde esa perspectiva estamos viviendo una época en Costa Rica en que la izquierda, por lo menos en términos electorales, no está teniendo buenos resultados y habrá entonces que esperar cambios más importantes a ver si vuelve a levantar de nuevo y hay posibilidades entonces de que tenga una mayor representación. Muy importante lo que dice Montserrat. Ahora, para terminar, en 2022 habrá elecciones presidenciales en Costa Rica. 2 preguntas. Primero, ¿estos comicios locales pueden servir de termómetro del actual gobierno? Segundo, ¿qué liderazgos comienzan a perfilarse para la contienda presidencial? En efecto, dentro de 2 años habrá elecciones presidenciales de nuevo en Costa Rica
No se puede establecer una relación entre lo que ocurre en las elecciones presidenciales con lo que ocurre en las elecciones municipales o locales. Ya vimos, por ejemplo, que los dos partidos más exitosos en las elecciones nacionales, el partido ganador de las elecciones, el Partido Acción Ciudadana, obtuvo una muy mala representación en esta ocasión en las elecciones municipales, incluso disminuye significativamente el número de alcaldías que tiene, y el partido que consiguió colocarse en primer lugar en la primera ronda de las elecciones nacionales, que fue el Partido Restauración Nacional, un partido de corte evangélico, en esta ocasión no obtiene ninguna representación en las alcaldías. Entonces yo creo que no se puede establecer una relación ni se pueden hacer pronósticos con base en las elecciones municipales. Son dos procesos políticos muy diferentes, con lógicas muy diferentes, donde lo que está en juego es visto por la ciudadanía de forma muy diferenciada. Responde entonces a dinámicas propias cada uno de los procesos, por lo que no se pueden establecer en este momento tendencias ni pensar que las elecciones municipales sean un indicador fuerte de lo que ocurrirá en las elecciones nacionales. En este momento todavía es un poco temprano para perfilar candidaturas o liderazgos. Me parece que todos los partidos están en procesos de reorganización. En el partido de gobierno, por ejemplo, no hay ningún liderazgo claro que uno podría decir que apunta a una candidatura presidencial. En el Partido Liberación Nacional, que es otro de los más grandes, pues empieza a haber una lucha de tendencias internas, pero todavía no aparecen figuras claras. Lo mismo ocurre en el Partido Unidad Social Cristiana. El único que probablemente se lanzará de nuevo es Fabricio Alvarado, que es el candidato de los evangélicos, que ahora trató de tener una presencia visible y muy clara en las elecciones municipales sin ningún éxito, es decir, su figura no movió esta vez a los votantes en las elecciones locales, pero aparte de eso, todavía es un poco temprano para plantear liderazgos o para ver ya figuras que se puedan perfilar como candidatos en las elecciones nacionales. Muchas gracias, Montserrat, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la doctora en Sociología y activista social Montserrat Zagot. Con ella hacíamos una lectura política de las elecciones municipales que se llevaron a cabo en Costa Rica a principios de febrero de 2020. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Montserrat Zagot hablando sobre los resultados de los comicios municipales costarricenses. La conversación se realizó para la edición 179 de Caribe Nuestro y se divulgó el 5 de febrero de 2020.